Señor, te damos gracias por un domingo más. Gracias porque nos das la vida, nos das el privilegio de glorificar tu nombre, alabarte, adorarte todos los domingos, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en la congregación, en las personas que van a escuchar, que prepare sus corazones, que prepare los corazones de las personas que no te conocen, Señor. Yo sé que esta prédica, Señor, tú puedes hacer que las personas la escuchen y que ellos puedan ver la gracia, Señor, ese regalo, Señor, inmerecido, ese regalo que tú das, Señor, y que ellos necesitan urgentemente, diligentemente tomarlo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú a través de esta prédica, Señor, con autoridad y con poder, pues cambies los corazones, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Pedimos que en medio de estas adversidades, Señor, tú traigas paz a los corazones y que conozcan que tú eres un Dios que está siempre, siempre en control y que nada escapa de tu control, Señor, que nada escapa de tu vista, que nada puede darse sin que tú, Señor, lo permitas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en nosotros y glorificamos tu santo nombre este domingo. Te damos gracias por, aunque no se debe de festejar un día de la madre, pero sabemos que, Señor, tú nos has dado una madre y pues damos gracias por esas madres, Señor, que nos has dado. Damos gracias, Señor, por sus vidas. Bendícelas donde quiera que estén, Señor. Todos los días para el cristiano es honrar a tu madre, honrar a tu padre. Así que ayúdanos a entenderlo, Señor, y bendícelas donde quiera que estén. Gracias porque, Señor, has puesto en ellas el cuidado y nos has dado verdaderas cuidadoras y verdaderas madres hermosas que han visto y velado por nosotros, Señor. Te pedimos por ellas, Señor, que ellas, si ya te conocen, que, Señor, las sigas, pues, dándole esa llenura de tu Espíritu Santo, las sigas llenando de tu conocimiento y gracia, y si no, Señor, que ellas puedan conocerte, Señor, darles tiempo para que te conozcan y que rindan su vida a tu señorío. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a continuar con nuestro libro de Hechos. Estamos viendo los domingos el libro de Hechos. Estamos en el capítulo 15. Capítulo 15 tiene 41 versículos, los vamos a ver todos. El tema es: los judaizantes se oponen a la doctrina de los apóstoles y Pablo y Bernabé se separan. Repito, Hechos capítulo 15. Vamos a ver del 1 al 41. Repito el tema: los judaizantes se oponen a la doctrina de los apóstoles y Pablo y Bernabé se separan. Sería bueno que los que ya tienen práctica en escuchar y poder seguir la lectura de la palabra, pues abran sus Biblias y sigan versículo por versículo. Vamos a estar leyendo algunos versículos, vamos a explicarlos, a interpretarlos, y así vamos hasta terminar el capítulo, ¿no? Nada más para recordar un poquitito lo que vimos la semana pasada. Recordemos que vimos a Pablo y a Bernabé que habían hecho su primer viaje misionero y vimos que tuvo mucho éxito. Muchos se convirtieron a Cristo, más gentiles que judíos, pero tanto judíos como gentiles. Establecieron iglesias con gentiles y judíos y también iglesias con solo gentiles. Y luego regresaron a Antioquía y ya se quedaron trabajando un tiempo. Mencionamos que se quedaron a descansar, pero no quiere decir que no estaban haciendo nada, más bien estaban trabajando, estaban sirviendo en las iglesias, estaban enseñando, estaban predicando. Dijimos que el cristiano no puede estar sin hacer nada, realmente hay mucho trabajo. El Señor ha dicho que oremos por obreros. Entonces, llegando a este capítulo 15, va a aparecer una oposición. Recuerden que el mal siempre va a ver la manera, se las va a ingeniar para ver la manera de oponerse al plan de Dios. Siempre va a intentar a través de muchas formas, de muchas cosas, de truncar la obra de Dios. Y esta vez pues va a ver la manera de oponerse al plan de Dios. Intentará a través de falsas enseñanzas introducir herejías a la iglesia de Antioquía y va a usar a algunos cristianos judíos. Vamos a tomar lectura del capítulo 15, versículo 1 en adelante, si quieren seguirme. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio, y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Vamos a una pausa en el versículo 11 para dar una interpretación de esto. Esta cita que acabamos de leer, aquí vemos que Pedro va a defender la fe en Cristo Jesús, demostrando que es por gracia y no por obras o por cumplir la ley. Nos dice acá que llegaron unos cristianos judíos llamados con frecuencia judaizantes, y que llegaron a la congregación de Antioquía, pero vinieron con toda la intención de enseñar a los gentiles conversos que no eran conversos, que era un error, porque solo hasta que se hayan convertido en judíos y se sometan a sus rituales, en este caso mencionaban ellos la circuncisión, podrían ser salvos. La circuncisión era el rito que Moisés enseñó. Esto era una costumbre para los judíos, pero no era necesario para ser salvo en Cristo Jesús. Esto era una mentira de Satanás, el cual había engañado a estos judíos cristianos sobre la circuncisión que no salva. Solo Cristo Jesús salva. La palabra dice en el capítulo 16 de Hechos, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice cree en el Señor Jesucristo y circuncídate y serás salvo. Así que en ese momento esto era una falsa enseñanza. Enseñanza significa doctrina, era una falsa doctrina, y esto era una herejía. Ellos estaban imponiendo algo que el Señor Jesús no dijo. Solo porque a ellos no les parecía que los gentiles pudieran ser traídos a la iglesia como miembros iguales a ellos, como pueblo de Dios, sin antes someterse a la ley de Moisés. Y eso es lo que el mal estaba aprovechando para empujarlos a causar este problema. Querían hacer como en el judaísmo, que hacían prosélitos. Esos prosélitos eran gentiles convertidos a judíos a través del cumplimiento de los rituales, entre ellas la circuncisión. Estos prosélitos eran gentiles que ya simpatizaban con sus tradiciones judías. Hoy día podemos ver que hay muchos falsos maestros que siguen enseñando pues cosas como estas, ¿no? Que si no te bautizas no puedes ser salvo. Y sabemos que el bautismo no salva. Es Cristo, la fe en Cristo Jesús salva. Que si no guardas la ley no puedes ser salvo. Sabemos que es por gracia. Que si no perseveras hasta el final no puedes ser salvo. Y hay una enorme lista de cargas que hacen que no puedes ser salvo, o que no puedas acercarte a Dios, o que realmente estas enseñanzas te impiden hacer parte del reino de Dios. Impiden que te conviertas a Cristo por la gracia. Cargas que ni ellos pueden cumplirlas. Aquí, volviendo al tema, estos falsos maestros pues estaban rechazando la gracia y se estaban enfocando en ritos y en el cumplimiento de la ley. Nosotros, hermanos, creemos que por gracia somos salvos, no por guardar la ley. Pero guardar la ley no es malo, es bueno. Pero estamos conscientes que por gracia fuimos salvos y que la ley no se puede guardar al 100%, es imposible. Y eso no nos quita la salvación. Ahora bien, cabe mencionar
que en una persona que en verdad ha sido salvada por Cristo, que en verdad ha nacido de nuevo en Cristo, fluye de él el hacer las cosas que agradan a Dios. Acuérdense que el Señor dijo, el que me ama mi palabra guardará. Fluyen de él el esfuerzo por llevar a cabo ese cumplimiento de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y esto nos lo ha enseñado el Señor Jesús. Él fue obediente en todo tiempo. Entonces, todo verdadero cristiano se enfocará siempre en hacer la voluntad de Dios, que es buena, en hacer lo bueno, lo que es agradable a Dios y no lo malo. Y obviamente en la ley de la palabra de Dios hay cosas buenas. Entonces tenemos que prácticamente tratar de agradar a Dios, llevar ese fruto que el Espíritu Santo ha depositado en nosotros, a través del amor, de la bondad, de la misericordia, de la fe, de la paciencia, todo esto. Eso debe evidenciar si en verdad eres un verdadero creyente, un verdadero cristiano. El apóstol Pablo nos menciona que si nuestra mente está cautiva en las cosas del Señor Jesús, tenemos ese fluir de hacer y pensar en todo lo bueno ante Dios. Lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, tenemos que realmente, a través de nuestra conversión, pues mostrar el fruto, ser como seguidores de Cristo realmente, no como, sino ser seguidores de Cristo, ser santos como nuestro Padre es santo, porque esa es la finalidad y la evidencia de ser pueblo santo de Dios. Esos cristianos judíos causaron muchos problemas, estaban causando un impacto negativo, contrario al que Pablo y Bernabé habían causado en esa ciudad de Antioquía, como también en el viaje misionero que habían dado, donde fundaron iglesias gentiles sin llevarlos a estar bajo la carga de la ley de Moisés. Estos estaban siendo falsos maestros, porque estaban sugiriendo que Pablo y Bernabé estaban equivocados en ello, que estaban equivocados en la gracia. Estaban contradiciendo la palabra y el fundamento de los apóstoles. Efesios, Pablo nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Cristo es el cimiento en el cual los apóstoles enseñaron, o sea, edificaron. Y esta es la verdad, no hay otra. La que enseñaban estos falsos maestros era una gran herejía. En Antioquía de Pisidia, Pablo había predicado que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. En Hechos capítulo 13, versículo 39. Pablo enseña que el hombre solo podía estar bien con Dios en el fundamento de lo que Cristo Jesús había hecho en la cruz. Por fe, por gracia. Satanás quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Incluso si no tuviera éxito, quería causar conflictos, quería una guerra doctrinal, quería dividir y amargar la iglesia por completo. Y eso es lo que él quiere hacer en todas las obras de Dios. Y esta es una gran amenaza para la obra de Dios. Tergiversar el fundamento de los apóstoles, tergiversar la palabra, el evangelio de Cristo. Y así puede dividir y destruir. Y él ha venido a eso. Él ha venido a destruir, a matar, a destruir, a robar, dice la palabra. Anda como león rugiente, dice. Y esto suele suceder mucho en las congregaciones. No se debe de contender con la palabra, a menos que veas que se está dividiendo. O sea, que solo cuando es necesario. Entonces Pablo y Bernabé aquí confrontan y discuten por estas falsas enseñanzas. Ellos eran esos judaizantes eran falsos maestros que no fueron ni siquiera enviados de Judea, pero insistían en promover falsas doctrinas en la iglesia. Pero el asunto allá no termina. Tuvieron que ir a Jerusalén para que este asunto fuera resuelto por los apóstoles y los ancianos, por un concilio que se había formado por los apóstoles. Y eso tenía que tomarse con seriedad y hacer que estos falsos maestros o se aparten de ellos
o se sujeten al núcleo de lo que significaba ser un seguidor de Cristo. Cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, dice que encontraban a muchos cristianos a los cuales les predicaban lo que había pasado con el evangelio de los gentiles y que ellos se regocijaban. Y estamos viendo el contraste con lo que los de Judea estaban enseñando, que ellos estaban enseñando herejías. Muchos de los que se oponían a Pablo y a Bernabé, que eran ex-fariseos, recuerden que los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley y por su deseo de obedecer la ley hasta el más pequeño detalle. Creían en que podían ser justificados por guardar la ley, y el Señor siempre se los mostró. No se puede cumplir la ley, es imposible. Por eso Cristo, por gracia, nos hace salvos. Pero esos judíos cristianos, ex-fariseos, enseñaban que los gentiles debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión y que ya convertidos debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana. O sea, totalmente un error, una herejía. Y después de tanta discusión, Pedro en acción entra a defender la fe. Esa fe que está en Cristo, que es la fe que salva y no el cumplimiento de la ley. Pedro señala que Dios había recibido a los gentiles por completo, o sea, sin que se hubieran circuncidado, porque Dios mismo le dio a ellos también el mismo espíritu que a ellos. Pero estos judaizantes estaban enfocados en que los gentiles, pues, eran por naturaleza inmundos. Eso creían ellos, eso era su creencia. Y tenían que ser hechos santos, tenían que ser limpios, tenían que ser purificados primero a través de someterse a la ley de Moisés. Ese era su enfoque. Pero Pedro les demostró lo contrario cuando les dijo: Dios me dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Para Dios no hay acepción de personas. Dios mismo habló, le dice a ellos, a los gentiles en Cesarea cuando le habló a Cornelio. El Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Yo fui testigo, decía Pedro. Los gentiles podían ser purificados por la fe en Cristo. Entonces no había necesidad de ser purificados, como decían estas personas, por un sometimiento a las ceremonias que se encontraban en la ley de Moisés. Los cristianos no solo son salvados por la fe, también son purificados en la fe. Pedro les dice: ¿por qué obligan a los gentiles a estar sujetos bajo la ley de Moisés? ¿No ven que es una carga sobre la cerviz? Cosa que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, decía Pedro. Pedro les decía: ¿por qué tientan? ¿Por qué tentáis a Dios? No provoquen a Dios a ira. Así solo están impidiendo la gracia de Dios puesta en Cristo Jesús para todo aquel que cree. Pedro resaltó que todos somos salvos solo por la gracia y fe, tanto gentiles como judíos. Aquí en el versículo 12 de Hechos 15, continuamos leyendo, dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hacemos una pausa en el versículo 12. Aquí vemos que Pedro terminó de hablar y Pablo y Bernabé hablaron. Y esto muestra que a pesar de que había mucha discusión entre ellos y los judaizantes, pues todos estos judaizantes ex-fariseos, hombres que creían en su tradición, pues se pusieron a escuchar primero a Pedro y luego a Bernabé y a Pablo. Y eso habla bien de ellos, aunque estaban en contra, pero no estaban cerrados a escuchar. No se cerraron, estaban dispuestos a escuchar. Y cuando terminaron de afirmar todo lo que Pedro dijo por Bernabé y Pablo, Jacobo respondió. Dice el versículo 13 en adelante: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado, hablando de Pedro, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito:
Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y entonces Jacobo dice, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hacemos una pausa en el versículo 21. Entonces vemos que estos exfariseos no discutían más, estuvieron dispuestos a escuchar, estaban escuchando primero a Pedro, luego a Bernabé y a Pablo, y ahorita a Jacobo. Jacobo no era aquel que mataron a espada por Herodes, este era el medio hermano del Señor Jesús, al que apodaban Jacobo el Justo, el autor del libro de Santiago. Y se dice que ese Jacobo era el presidente del consejo, no Pedro, según el teólogo Boyce. Jacobo confirmó lo que Pedro habló, pero además citó, allá vemos que citó Amos, el libro de Amos, capítulo 9, versículo 11 y 12, perdón, Amós, tiene acento, Amós, versículo 11 y 12, donde allá dice, realmente dice que la salvación vendría a los gentiles. Y esto demuestra que lo que Dios hizo entre los gentiles tenía un fundamento bíblico, no fue inventado por ellos, sino que estaba escrito, estaba profetizado. Y cuando Jacobo citó esta profecía de Amós, que también hablaba acerca de reconstruir el tabernáculo caído de David, pues él recordó que el judaísmo había caído, o sea, le recordaba a estos judaizantes que el judaísmo había caído en el sentido de que habían rechazado al Mesías. Y que ahora Dios quería reedificar ese trabajo, pero enfocándose en una iglesia nada más formada por ambos, judíos y gentiles. Y cuando Dios dijo que había gentiles sobre los cuales era invocado su nombre, Él dijo que se mantenían gentiles. No eran gentiles que se habían o que se tenían que convertir en judíos. Por lo tanto, los gentiles no necesitaban convertirse en judíos ni estar bajo la ley para ser justificados delante de Dios. Y pasó de esta manera porque Dios había profetizado, había dicho esto antes y dijo que así sucedería y así sucedió. Jacobo dijo, por lo cual yo juzgo. Y aquí es donde podemos ver la expresión que insinúa que Jacobo tenía una posición de gran autoridad en la iglesia. Probablemente él era, como dice Boyce, era el presidente del consejo o un líder muy respetado o tal vez el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Pero aquí muestra que tenía una posición con autoridad en la iglesia. El griego antiguo lo expresa de una manera todavía más fuerte. Yo determino, aquí decía, por lo cual yo juzgo, pero en el griego antiguo dice, yo determino, yo resuelvo qué. Prácticamente Jacobo como que estaba dando el veredicto final. Dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, prácticamente dijo, déjenlos en paz. Ellos se están convirtiendo a Dios y no debemos inquietarlos. No debemos ser tropiezo para ellos. Entonces Jacobo decide que Pedro y Bernabé y Pablo que estaban en lo correcto y que aquella secta de los exfariseos estaba mal, estaba totalmente erróneo, que estaban enseñando una herejía. Y la decisión de Jacobo fue que los gentiles que se habían convertido a Cristo no debían ser puestos bajo el sistema mosaico. Sin embargo, se les estaba dando como una instrucción. Se les pediría que hicieran ciertas cosas, más bien por cortesía. Como los gentiles no tenían la obligación de hacer cosas que los judíos hacían, como los rituales del lavado de manos para ser cristianos, pero no quiere decir que los judíos tenían que abandonar sus costumbres para ser cristianos. Entonces Jacobo les dice que con que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos. O sea, la idea era que el gentil cristiano, si invitaba a un judío cristiano, a uno de estos fariseos que ya se había convertido a Cristo, lo invitaba a comer, que no le sirviera alguna carne que haya sido ofrecida a los ídolos, pues porque los gentiles pues podían comprar cualquier cosa, pero no, ellos seguían sus rituales, seguían sus costumbres. Entonces, para no ofenderlos y para que no terminaran mal y dieran un mal testimonio a los que no eran conversos, pues Jacobo les dice que consideraran esto, que hicieran esto, que cumplieran con esto. Pero también les pide abstenerse de fornicación o inmoralidad sexual. Y en aquellos tiempos
¿Por qué se los pide? Porque en aquellos tiempos los gentiles pues cometían el adulterio, o sea, lo tenían como parte de sus religiones paganas. Se practicaba el adulterio, se practicaba la fornicación, las inmoralidades sexuales como ritos religiosos. Entonces era tan común que la conciencia de muchos gentiles se había insensibilizado. De hecho, Pablo más adelante a esto lo llama la conciencia cauterizada. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no veían el adulterio como algo malo, ya no veían la fornicación y las inmoralidades sexuales como algo inmoral, como algo ofensivo al Dios verdadero. Y es común hoy en día. Hoy en día, pues, todas estas cosas se ven como algo natural. Ya sea que adulteres, ya sea que forniques, ya sea que hagas cosas sexuales totalmente muy feas, horribles, ¿no? Entonces, todo esto, hoy día, lamentablemente, pues son comunes. En ese tiempo, pues los gentiles que se habían convertido en cristianos, debían abstenerse de estas cosas, de estas inmoralidades sexuales. Necesitaban comprender que la adoración del Dios vivo y verdadero era totalmente diferente a sus ritos paganos. Y esto no estaba mal, era bueno que se los recordaran. Guardar los mandamientos es algo que el cristiano debe de hacer. Pero sabemos que estas acciones no salvan, sino la fe en Cristo Jesús. Es muy importante. La fe en Cristo Jesús es lo que nos salva. El arrepentirse, el creer, el venir a los pies de Cristo, creer que Él nos va a levantar como Él fue levantado. Creer que Él vino a morir a esta tierra, que encarnó, que realmente se hizo hombre y que murió y que resucitó al tercer día y que ascendió y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El creer, esa fe en Cristo es la que nos salva. Entonces no estaba mal que se los recordaran, ¿no? Pero les estaba impidiendo, obviamente, que hagan ciertas cosas. Jacobo estaba tratando de que todos queden en paz, pero recordando que es por fe, que es por gracia el poder ser salvos por Cristo. También les pidió que se abstuvieran de comer carne de animales estrangulados o ahogados y sangre, la cual igualmente sería muy ofensivo para los cristianos judíos. Y todo esto muestra que fueron exhortados a ciertas cosas como muestra de amor por los hermanos judíos, ¿no? Los cristianos, pues, sabemos que guardamos la ley para agradar a Dios, no para que nos salve, porque es lo bueno ante los ojos de Dios. O sea, no porque pensemos que esto nos va a hacer ganar el cielo, no. Sabemos que la fe en Cristo es el que nos abre las puertas del cielo. En el versículo 22 en adelante dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han pues expuesto su vida por el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo ahí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse ahí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Estamos en el versículo 35
no se vayan a perder allá, porque todavía vamos a continuar. Entonces aquí vemos que algunos hombres que se mencionan, unos nombres que se mencionan, los vemos por primera vez, como el de Judas, dice acá Judas y Silas. Este Silas, pues lo vamos a ver más adelante trabajando con Pablo, va a ser muy útil para la obra en el siguiente viaje misionero, en el segundo viaje misionero. Aquí vemos que el concilio, dijimos que había un concilio de los apóstoles de Jerusalén, pues que sabiamente envía a 2 miembros de su propia comunidad, que era Pablo y Bernabé, los envía de regreso a Antioquía, que es el lugar donde había surgido el problema, donde estos judaizantes fueron a causar problemas, fueron a causar un impacto, pero malo, una disputa. Entonces la carta es escrita, obviamente, por estos mismos hombres a los cuales nombraron, enfocada en la decisión que había tomado el concilio de Jerusalén sobre el problema que había. Entonces los gentiles, pues obviamente, en la carta estaban enfocados en que no debían considerarse bajo la obligación de seguir los rituales del judaísmo. Esta carta era enfocado a los gentiles de Antioquía. Entonces aquí hace el enfoque, la carta, donde no era obligación que estuvieran bajo los rituales de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, a excepción de unas peticiones que les habían dicho, que tengan cuidado en no caer en estas cosas, en no caer en provocar a los judíos cristianos, en no caer en ofenderlos, pues para preservar esa comunión entre los creyentes, entre los judíos gentiles, por amor a ellos, ¿ok? Entonces esa carta establecía que los que fueron a Judea enseñaron una doctrina herética, pues que no habían sido enviados de ellos, que no venían de Judea, de Jerusalén. Estos judaizantes pues habían actuado sin la autoridad de la iglesia de Jerusalén, por sí mismos actuaron. Entonces allá mismo también fue especificada para otras iglesias donde los judíos y los gentiles pues estaban mezclados y había una posibilidad de tensión y conflicto. No fue dirigida para todas las congregaciones de gentiles, más bien dice ya que para Antioquía, Siria y Cilicia. ¿Ok? Entonces Jacobo expresó que esto era obra del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo había hablado a través de Jacobo y que lo confirmaba a través de otros. Entonces allá dice Jacobo, pasadlo bien. O sea, después de haber hecho dudar a los gentiles cristianos y la preocupación de que obviamente les habían engañado porque decían, ustedes no son salvos hasta que se conviertan en judaizantes, hasta que se circunciden. Entonces ellos estaban como que preocupados por lo que les habían dicho, causaron allá pues algo, ¿no? O sea, realmente cuando alguien te habla de algo malo, causa efecto. Cuando alguien te habla de hecho mal de alguien, tienes que cerrar oídos. Porque, o sea, tal vez es bueno prestarle y después decirle, pero no guardes eso en tu corazón porque causa en ti el ya no creer en esa persona. Entonces, acá dice que esas personas habían estado preocupados, habían dudado de su conversión, y obviamente la carta aclara todo esto, demuestra que sí eran salvos por gracia a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras o por cumplir rituales de circuncisión o por cumplir la ley, porque la ley no es mala. La ley, vuelvo a repetir, es como un espejo en el cual nos vemos tal cual somos. O sea, nos vemos destituidos de la gloria de Dios. Podemos ver que somos por naturaleza pecaminosos desde el vientre de nuestra madre. Y podemos ver que nada bueno hay en nosotros a través de la ley. Entonces es como un espejo que nos muestra tal y como somos ante Dios, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios por ser personas que tienen corazón perverso, ese corazón intangible, ¿no? Contrario al Evangelio de Cristo, que nos dice, hay esperanza, no tienes que cumplir la ley, porque es imposible. Vuelve a Dios por gracia, gratuitamente. El reino de Dios se ha acercado, está a tu alcance. Solo tienes que arrepentirte y creer con el corazón que el Señor Jesús te salvará por su gracia. Eso es lo que estaba mostrando el Evangelio. Y ellos, habiendo leído la carta, pues obviamente los gentiles, habiendo leído esa carta, escuchando la carta que estaban leyendo, pues se regocijaron por la consolación. Esto fue de veras palabras consoladoras. Escucharon que sí habían sido salvos, que sí eran justificados ante Dios después de todo, y estaban regocijados, felices. Silas y Judas estaban cumpliendo con el plan de Dios, estaban leyendo la carta, ellos la redactaron, ellos la leyeron, y pues ellos eran profetas,
consolaron a las personas. Y después de esto fueron reenviados a Jerusalén, pero Silas no, o sea, le agradó quedarse ahí y obviamente le dieron la autorización para quedarse en Antioquía porque él no se mandaba solo, le dieron la autorización de quedarse en Antioquía pues para otro ministerio, no para quedarse sin hacer nada, sino para otro ministerio, un futuro ministerio. Entonces Pablo y Bernabé pues siguieron con el trabajo en Antioquía, estaban enseñando la palabra del Señor, predicaban, anunciaban el evangelio, fortalecían a los demás en fe y la obra de Dios pues continuaba avanzando. Versículo 36 en adelante. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Aquí termina nuestro capítulo. Este es el último versículo del capítulo 15. Entonces vemos que aquí toma inicio el segundo viaje misionero de Pablo. O sea, estaba programándose para salir. Pablo pues trabajó mucho en Antioquía, dijimos que estaba en el evangelismo, predicó en lugares donde no había todavía ninguna comunidad cristiana, pero Pablo tenía en su corazón la importancia de fortalecer y animar a aquellos que ya eran cristianos. Esa era la motivación que lo iba a hacer salir a su segunda aventura misionera, a su segundo viaje misionero. Pablo tenía en el corazón evangelizar, pero también fortalecer y afirmar a los que ya eran conversos. Y esto es algo muy bonito porque, o sea, digo, no estén juzgando a nadie, pero hay hermanos que solo se enfocan en el evangelismo y eso es bueno. Es bueno ver que realmente se convierten y los pasas a las iglesias, eso es correcto. Pero Pablo tenía un corazón más de pastor, ¿me entienden? Él evidenciaba el corazón de un verdadero pastor. Él no estaba contento solo con plantar iglesias. Él quería realmente, pues, cuidarlas, apacentarlas, como dice la palabra. Entonces, Pablo le dice a Bernabé: pues vamos a ver a las iglesias que se plantaron en el primer viaje misionero. Y Bernabé aceptó y quiso llevar a Juan Marcos. Juan Marcos pues había dejado el primer viaje misionero, lo cual parecía pues como que era un cristiano inmaduro, pero era su sobrino de Bernabé. Y a Pablo pues no le parecía que lo llevara y hubo un pequeño conflicto, un desacuerdo entre ellos. Y al principio pues de este capítulo pues iniciamos con un desacuerdo doctrinal con los de Judea, los judaizantes, y aquí surge otro desacuerdo, pero vemos que no es doctrinal sino personal, es más bien personal. Pablo era como que más recto, menos flexible. Bernabé era como que más flexible, y habrá ocasiones en que haya pastores con desacuerdos, habrá ocasiones en que cometan errores, pero esto no quiere decir que nos justifiquemos por esta cita bíblica. Siempre hay que hacer lo correcto, porque créeme que el Espíritu Santo va a redarguir. Lo que tenemos que hacer es obedecer. Es muy importante el discernimiento. Es un hecho que les faltó orar, les faltó ayunar para tomar decisiones en el Espíritu y no en la carne. Ahora, a simple vista, pues esto parece que Juan Marcos no estaba muy maduro, y Pablo discernía que no les iba a servir al llevarlo, o sea, no les iba a servir, y no por maldad, sino que no les iba a servir porque no había madurez. Y Bernabé, como era más flexible en dar más oportunidades, y pues más cuando se trataba de la familia, pues esto es cosa que no debió de haber hecho, o sea, porque esto no se debe de hacer. No por ser la familia vas a ponerlo en el ministerio, sin antes orar, ayunar, preguntarle al Señor, y antes que todo, observar. Si observar bien, porque a veces observamos así medio mal, observar bien si hay madurez en el familiar. Es el discernimiento para ver si va a ser útil, si va a ser aprobado, si realmente está siendo maduro. ¿Por qué? Porque va a ser ejemplo ante los ojos de los demás. Estás escogiendo para el liderazgo.
estás escogiendo para las misiones, vas a llegar a dar testimonio. Entonces, si no sigues la instrucción bíblica, pues caes en el error y esos errores traen consecuencias. Recuerda que se trata de Dios, de su obra, no es nuestra obra, no es nuestro propio negocio familiar, no es nuestro club social. No caigamos en, es mi amigo, es mi familia. No, déjame decirte que es hermoso cuando la familia sirve, es hermoso cuando los amigos sirven, cuando tu madre, tu padre, tus hermanos, tus hermanas, tus hijos sirven, pero siempre debe ser con los pasos bíblicos a seguir. Esos que se mencionan para pastores y siervos en Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 al 6, en 1 Timoteo capítulo 3, en 2 Timoteo capítulo 3 y 4, en Tito 1, 5 al 9, en todas estas citas bíblicas nos muestran cómo deben de ser los siervos. Es muy importante preguntarle al Espíritu Santo a través de la oración y el ayuno si es esta la voluntad de Dios. Porque muchos hemos cometido, todos, hemos cometido errores y hemos visto tristemente las consecuencias. Al enojarse, mejor dicho, Bernabé con Pablo, pues Bernabé se fue con Juan Marcos a Chipre. Cada uno tomó diferentes rumbos ministeriales. No sabemos si Pablo y Bernabé se arreglaron antes de partir, que es como debía de ser. Eso sería lo correcto. No hay duda de que Dios obviamente acá utilizó esta división, pero esto nunca debe ser un ejemplo para excusarse y causar una división carnal. O sea, porque, mira, lo hicieron ellos, también nosotros lo podemos hacer. No, Dios puede redimir, obviamente, el bien del mal. Sin embargo, todos somos responsables por el mal que hacemos. Incluso, aunque Dios termine convirtiendo eso malo que hicimos en algo bueno, porque muchos después de hacer un daño y luego ver que se torna en algo bueno, dicen dentro de sí, mira, ya no me siento culpable y lo dejo así. No, es un error. Debes ponerte a cuentas con la persona y con el Señor. Mira, el perdón es lo que nos hace más parecidos al carácter del Señor Jesús. Mucha gente cristiana no sabe pedir perdón, no sabe perdonar. El orgullo es más dominante en ellos. Y es triste. O muchos dicen ser cristianos y no lo son porque no saben perdonar ni pedir perdón. Dios nos perdonó de algo tremendo, algo imperdonable. ¿Cómo no vas a perdonar y pedir perdón? Queda claro que este ejemplo de Pablo y Bernabé no debe usarse como una excusa para peleas entre hermanos, entre cristianos. Y de hecho hasta con otras personas. Si haces mal, pide perdón. Y perdona. Deben ponerse a cuentas y llegar a lo bíblico en oración y ayuno y dar la razón al que siguió el consejo divino y no su carne. Más adelante vemos a Pablo pedir a Juan Marcos, ya valorando de ver a sus contribuciones de Marcos para la obra de Dios. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, donde le dice, mándame a Marcos que me es útil, le dice Pablo. ¿Okay? Entonces no sabemos si Juan Marcos fue el que cambió o Pablo fue el que cambió. Probablemente Dios trabajó fuertemente con ambos, pero estoy seguro que el Espíritu Santo redarguyó al que tuvo el error y obviamente también al otro para perdonar. De alguna manera, no sabemos cuál, ¿ok? Pablo, cuando escoge a Silas, también llamado Silvano en otros versículos, pues Silas se convirtió en una parte importante del equipo de Pablo. Fue reconocido como uno de los varones principales entre los hermanos. Era, recuerden, un profeta. También era un ciudadano romano y hablaba griego. Y todo esto pues ayudaba al ministerio. Y se fueron a confirmar a las iglesias. Como dijimos hace un momento, Pablo, además del evangelismo, se enfocaba en dejar a los nuevos cristianos fuertes en la fe para crecer y madurar en el conocimiento y la gracia de Dios. Así que, en conclusión, vemos que la salvación no es por obras. No te equivoques, es una herejía, es por gracia. Hay que tener cuidado del mal. Vimos cómo infiltra enseñanzas en las congregaciones que son herejías y que causan problemas y divisiones en las iglesias. Debemos mantenernos siempre firmes en el fundamento de los apóstoles, como dijo Pablo en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Y allá sigue en el versículo 21 y 22, creo dice ya que Cristo es el cimiento en el cual los apóstoles enseñaron, o sea, edificaron, y sobre ese fundamento debemos edificar, no hay otro, porque en Cristo todo el edificio se va levantado en todas y cada una de sus partes hasta llegar a ser en el Señor un templo santo, unidos en Él para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Entonces, es importante el fundamento, es importante los estudios, es importante las enseñanzas. Tristemente, mucha gente come las enseñanzas de otros lugares. Si verdaderamente quieres enfocarte en una sana doctrina, tienes en tu iglesia sana doctrina, el mismo pastor que tienes te recomienda a veces prédicas, pero no caigas en la necesidad de estar comiendo lo que salga, porque vas a caer en una herejía. Y el mal eso está buscando, apartarte, causar división. Y por otro lado, pues vemos la enseñanza que trae el desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Es importantísimo no caer en el error de tomarlo como un ejemplo para beneficio. Más bien buscar el perdón o perdonar. Perdonar, o sea, que si lo recuerdas no te duela. Y saber elegir, pues obviamente en las obras de Dios, que sea a través de lo bíblico, porque elegimos y cometemos errores. Siempre debe ser de acuerdo al fundamento de Cristo. Espero que esta prédica pues sea de bendición para tu vida. Fuerte y poderoso.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sobre perfecto es tu amor, tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste.